Bueno, hoy vamos a recordar una de las etapas más lindas de la vida del exilio, de cuando llegué a México, deslumbrado. Es una historia hermosa, apasionante, con un sentimiento, con una profundidad que muy pocas veces uno tiene la fortuna de poder hacerlo, de poder vivirlo. Y entonces lo mejor del mundo es cuando uno tiene esas cosas acumuladas en el recuerdo, contárselas a los amigos. Y ustedes son muchos, sobre todo mucha gente en México que tiene una historia brillante y que uno ha tenido la fortuna de compartir y de vivirla. Y por qué no a todos los amigos del continente y a mis queridos hermanos argentinos. Así que hoy te voy a traer remembranza de una época dura, amarga, difícil, que es la época del exilio. Quien no ha sufrido el exilio no sabe lo que es eso. Pero dentro de ese drama que es una cosa por los ideales, una causa por los ideales, también hay chispazos de esperanza, de ensoñación. Y hoy te los quiero compartir. Deslumbrado con ese encanto de luces que nunca había visto en mi vida, una ciudad iluminada en esa forma como era México en ese tiempo. Y claro, yo salí a caminar, una ansiedad por conocerlo todo, porque todo me encantaba, la gente, la amabilidad del mexicano, la manera amable de tratarte de usted, de darte un espacio. Y me dije, no, me gustaría vivir aquí, me encantaría vivir aquí. Yo había ido por unos días, yo estaba en esos tiempos viviendo en Centroamérica, en esta peregrinada que es la vida del exiliado, y me había ido a México por una invitación especial que había tenido, y claro, cuando vi eso dije, este país es un sueño, por lo menos mientras tenga que estar fuera de mi patria me gustaría vivir aquí. Y me metí en una librería porque dije, voy a aprender la historia de México. Y le dije al librero, señor, mire, yo quisiera, soy nuevo acá, soy visitante y me gustaría conocer, estoy deslumbrado de lo que he visto, lo poco que he visto con todo lo que es este país. ¿Qué me aconsejaría usted para que yo empiece a entender la historia de este país? Y era un señor español muy amable y me dijo, mire, si usted le gusta México y quiere conocer la historia, lo primero que debe empezar es a conocer la historia, lo primero de la historia de México. Y véngase por acá, me dijo. Y agarró un libro. Dice, usted debe leerse este libro, porque si usted quiere entender a México y le gusta tanto, si usted lee primero este libro, va a entender en dónde está viviendo, en dónde está parado. Y me dio historia de la conquista de la Nueva España, escrito por un soldado de Hernán Cortés, uno que acompañó en toda su aventura a Hernán Cortés, Bernal Díaz del Castillo, que yo tuve la suerte después de encontrar su tumba y que me emocioné en la antigua Guatemala, no en la ciudad de Guatemala, sino la antigua, que es una ciudad que fue destruida por un gran terremoto y que quedó abandonada. Hoy yo creo que ha sido rectificada, pero la antigua era un montón de ruinas y ahí en un lugar estaba la tumba de Bernal Díaz del Castillo. Te cuento todo esto porque es importante conocer la historia. Cuando yo tomé la historia esa y me fui a mi lugar, al hotel donde yo estaba parado, que era el Hotel Versalles, un hotel que después con el terremoto de 1885 desapareció, quedó en escombros. Pero me metí en mi habitación del Hotel Versalles, recuerdo, una tarde. Me amanecí leyendo. Comí, desayuné algo, volví al cuarto de la habitación, seguí leyendo. Me pasé todo ese día, toda esa noche anterior y todo ese día y la mitad del otro día, del mediodía, leyendo esa apasionante historia, la conquista de la Nueva España, o sea, la conquista de México por Hernán Cortés, y es un libro extraordinario. Me enamoré de México, me enamoré de todas las cosas, sobre todo ya conociendo la base histórica. Bueno, después leí un montón de historias más, pero te quería contar, porque es muy importante cómo me impresionó, por qué yo sentí de primera instancia esa apasionada tentación de convivir en ese medio, en ese, no sé, como dicen los entendidos, habré tenido alguna encarnación anterior ahí.
quién sabe. Te voy a seguir contando esto porque tiene un final maravilloso. Y como México es mágico, a los 2 o 3 días ya estaba conectado con un montón de gente que se desvivía por atenderme. Y yo era un común, no te creas que tenía ninguna expresión específica, función de nada. O sea, era un argentino que llegaba y se asombraba de sentarse en el taxi adelante. O sea, uno paraba un taxi y no se sentaba atrás, se sentaba adelante. Y entonces yo le pregunté por qué es esta costumbre de que en vez de sentarse atrás uno se tenía que sentar. Y me dijo alguien, me acuerdo, un muchacho que me acompañó unos días de la embajada, compañero de la embajada argentina, me dijo, no, lo que pasa es que quedó la costumbre del tiempo de la colonia, donde había que sentarse, que no era un señor importante de la nobleza o de la sociedad, no podía sentarse en la parte de atrás del coche donde van las personalidades, tenía que sentar junto al cochero, adelante. Y quedó esa costumbre, dice, de México. Me imagino que ya esto ha desaparecido, pero era una cosa que impresionaba. Resulta que en esos días ya me conecto con mucha gente del ambiente artístico, en fin, era un nervio que corría por las venas y corría por el sentimiento. Me invitaron a conocer los estudios Churubusco y tenía una pasión por conocer los artistas, y estaban filmando en ese tiempo Resortes, Oscar Pulido, Kitty de Hoyos, El Aviador Fenómeno, una película, y ahí tuvimos largas charlas con todo ello, con el director, con todo el mundo, sacamos fotografías, nos entrevistaron, una cosa fantástica, interesantísima. Y fui ingresando en ese medio cultural, artístico, literario, periodístico. Me conecté enseguida con algunos periodistas curiosos que querían saber qué andaba haciendo yo ahí, por qué había llegado a México. Entonces yo le conté que era exilado político, que había estado con Perón en Panamá y en Venezuela y en Santo Domingo, y que había ido a Argentina, en fin, la historia que ustedes conocen también. Y que debido a la situación argentina, el general permanecía en España, con el cual yo mantenía una nutrida correspondencia. O sea, con el general yo nunca perdí el contacto con Perón. Y tal es así que yo tengo cartas que posiblemente le ponga una acá para que vean que el contacto de Perón que tenía conmigo. Y entonces le conté todo eso y me ingresé en un ambiente maravilloso. Conocí las primeras figuras de las letras, conocí figuras periodistas importantes, por decirte uno de tantos, Jacobo Zabludovsky, conocí artistas de todo índole, cantantes, actores, actrices, conocí figuras del arte, de la pintura, fui a conocer a la casa de Siqueiros, porque Siqueiros estaba detenido, estaba preso. En ese tiempo uno de los grandes muralistas históricos de México estaba preso, estaba en la cárcel, y con unos periodistas italianos, yo también he contado eso, fuimos a visitar a la señora, a la residencia de Siqueiros, y en fin, hablamos con familiares de Filomeno Mata, hablamos con... En fin, era un turbión México para mí, descubriendo su cultura, su historia, avesado por conocer más, por interiorizarme, porque México es brujo. Sí, México es brujo, te atrae. Tal es así que yo tengo conmigo hace 51 años una mexicana que es mi esposa, mi compañera, mi gran amor, el amor de mi vida.
la madre de mis 3 hijas, o sea que fíjate si me embrujó México. Y claro, un exilado es como un niño huérfano, o sea, se apega a cualquier sentimiento, a cualquier muestra de solidaridad, a cualquier afecto emotivo, o sea, uno frecuenta la noche, frecuenta los lugares artísticos, acude a lugares donde lo llevan los amigos. Ya empecé a conocer muchos argentinos que vivían ahí, gente que ya llevaba 2, 3, 5 años y entonces nos hicimos amigos y ellos ya me sugerían cosas, me orientaban. O sea, te vas envolviendo en un lugar donde te gusta y donde no tenés recursos suficientes como para ir a todos los lugares y hacer todo lo que... O sea, para mí salir en la noche, México en ese entonces la noche era una esponja, te atraía, pero costaba y yo no tenía recursos, o sea, era un tipo que andaba viviendo de la pintura y que apenas me alcanzaba para movilizarme. A mí me habían regalado el pasaje en Centroamérica para ir a México, o sea que no disponía, pero me daba pudor decirle que yo era un arrancado, como dicen los chilenos, que no tenía posibilidades. Y por eso muchas cosas se me condicionaban y me detenían. Pero no obstante eso, no obstante esa adversidad natural del exilado, disfruté muchísimo. Y tuve la oportunidad de conocer muchas cosas extraordinariamente importantes porque los protagonistas eran importantes. Y claro, entre todos esos brillos, una noche conocí una persona que me cambió la vida del exilado, del desprotegido, a pasar a ser un protegido por una especie de... por un golpe sentimental que metastabilizó todos los sentimientos. Y me enamoré. O sea, México tiene esas virtudes. Me enamoré y fue una persona que me acompañó por muchos años, que nos acompañamos, que luchamos juntos, que era una estrella de la canción mexicana, una persona muy famosa, de la cual yo no he hablado porque no quiero herir susceptibilidades. O sea, hay cosas en la vida de las personas que mejor no tocar para no levantar suspicacia, pero fue una persona que marcó una etapa fundamental en mi vida y que consolidó la solvencia de la vivencia en ese país. Se llamó Eva Garza, una gran cantante de los cuales yo todavía mantengo muy buena relación con su familia, con mis hijos adoptivos, o sea, que fueron figuras muy importantes de la canción mexicana, y ella una gran estrella que grabó muchas de mis canciones también. Yo no le he querido contar esto muchas veces porque, como les dije antes, hay que guardar a veces distancias por respeto, porque uno tiene otras instancias en estos tiempos. Y claro, eso me abrió un montón de puertas y de posibilidades más que puertas, posibilidades. O sea, si yo tenía capacidades, ahí me podía expresar. Tenía posibilidades de escribir, y escribí en libros, escribí en revistas, escribí en periódicos. O sea, escribí en la revista Mañana, en la revista Hoy, revistas muy, muy importantes de México. Escribí en el diario Novedades, en fin. Me conecté con la gente del periodismo y podía escribir sobre lo nuestro, sobre el peronismo, o sea, las cosas que realmente a mí me interesaban, porque yo, independiente de todo lo que estaba viviendo, tenía mi contacto directo con el jefe de nuestro movimiento, el general Perón, que estaba exiliado en España. Y así fui conociendo gente, y se me abrieron muchas puertas, pero no puertas que me producieron beneficios pecuniarios, o sea, sino puertas de relaciones, de contactos, puertas que a veces la vida te abre para que te manifiestes, para que te expreses. Lo que yo aprendí en México para mí es impagable. O sea, para mí México fue la universidad de mi vida. Yo desarrollé las pocas capacidades que tengo, si pudiera decirlo con franqueza,
en México a través de los conocimientos, de las personalidades que conocí y de las oportunidades que se me dieron. Y yo tuve posibilidades extraordinarias de contacto con gente que realmente eran gentes virtuosas y además buena gente, que es muy importante. Y entre todas esas cosas, yo pudiera hablarle horas enteras de mis vivencias en México. Para mí la historia era fundamental, o sea, porque ese país hace que la historia sea fundamental. México tiene una cosa virtuosa que otros países no lo tienen, excepto Perú, que es el atractivo de todo lo que pasó en esa tierra, en ese suelo, en ese mundo, porque México es un mundo. Cuando conoces México, cuando uno tiene la fortuna de conocer, como yo conocí, toda la República, pues es un mundo y entonces te atrae su historia porque es la única historia que nos identifica a nosotros. Por eso cuando me escuchas hablar con tanta pasión sobre Latinoamérica, es porque yo conozco Latinoamérica. A pesar de, además de haberla caminado toda, pueblo por pueblo, en esa diáspora de análisis y de búsquedas, porque la situación nos llevó a uno a eso. México hace que te enamores de su historia, porque su historia es la madre de todas las atracciones que tiene ese místico país. Entonces, buscando todo un día me hago amigo de un gran compañero que fue uno de mis queridos amigos en México, de un gran amigo, Jerónimo Díaz. Jerónimo Díaz era un brillante escritor, una brillante personalidad para expresar, un gran charlista, un gran conferencista. Había ganado el premio de los conferencistas realizado en el Palacio de Bellas Artes en México como el mejor conferencista juvenil en 1957, 56, 57. Y me hago amigo de él de casualidad. Y él me conecta con otro mundo, el mundo de la cultura. Y me lleva, o sea, nos intimamos, amigos, la familia, la hermana, la mamá, su cuñado, el doctor Rodolfo Landeros, un humanista, un excelente, un señorón que ya se fue también, Rodolfo Landeros, el doctor Rodolfo Landeros, que vivía en la colonia Popotla. Y aquí me une con mi primer libro de haber leído La conquista de la Nueva España. El cuñado de Jerónimo Díaz, el doctor Rodolfo Landeros, vivía en la colonia Popotla, o sea, en el barrio que se llama Popotla, en el camino a Tacuba, la carretera, la calzada México-Tacuba. Era la misma por la que había huido después de aquella noche Asiaga, producida por un lugarteniente de Hernán Cortés, porque Hernán Cortés se había ido a sofocar una invasión que venía con Pánfilo de Narváez para reconquistar, o sea, tomar la conquista que había hecho Hernán Cortés, o sea, la avanzada. Entonces Cortés debió abandonar la gran Tenochtitlán y ir a sofocar ese ingreso de Narváez. Dejó a su lugarteniente Pedro de Alvarado y cometieron el destrozo, parece que se embriagaron, que sabe qué, mataron a Moctezuma y robaron todos los tesoros y huyeron. En ese interín volvió Cortés y se vio acosado porque cargaron todo lo que podían del palacio de Moctezuma y huyeron, pero en ese tiempo era un lago todo eso, estaba estaba controlado por los ejércitos de los nativos, los mexicas, y la huida fue terrible para ellos y perdieron muchos hombres. Se dice que murieron 400 o 500 soldados españoles y sus asociados de los tlaxcaltecas, que eran los que habían ayudado a Cortés para la conquista.
pero huyeron con lo que pudieron y tomaron la calzada de Tlapopan, o sea, lo que hoy es la calzada México-Tacuba. Y ya saliendo del lago, se pararon una noche en un lugar que se le llamó, bajo un árbol, donde Cortés, cuando le dijeron que estaba Alvarado muy herido y que le había matado tantos compañeros, conquistadores, soldados, lloró en ese árbol, en ese bajo. Resulta que ese árbol, que se llama el árbol de la noche triste, ahora le han cambiado el nombre, en los años de la noche del triunfo, el árbol de la noche triste estaba en la esquina, a 100 metros de la casa del doctor Landeros. Entonces, yo sí sabía, había leído en el libro, pero no sabía dónde era. Resulta que cuando me dice Jerónimo, y este es el árbol de la noche triste, y ya estaba seco, tenía algunos... Thank you. Y ya estaba seco, tenía solamente algunas ramas verdes nada más, pero era un antiguo aguahuete. No sé si hay en Sudamérica esos árboles, aguahuete, y ya era un árbol de 500 años. Y entonces yo lo veo y me quedo conmovido, porque ahí había estado Cortés llorando, o sea que a una cuadra de la casa de mi amigo, el doctor Landeros. Entonces nos hicimos común ese medio, porque íbamos nosotros casi todos los días a comer a la casa del doctor Landero, un tipazo, era un tipo extraordinario, él y la señora, y los hijos, y todas las hijas, y todo, eran gente extraordinaria. Y un día con Jerónimo bromeando así, le dije, oye, ¿y ese árbol se va a perder? Se está sacando todo. Y sí, dice, ya no tenía reja, no estaba desprovisto de nada. Después le pusieron un enrejado y todo eso, pero era común ya, pasábamos al lado del árbol a cada rato. Y un día se me prende la lamparita y digo, ¿y si esas ramas se pudieran sacar una ramita, que había unas cuantas ramitas, y un botánico o alguno pudiera componer estas armas, crearle raíces, hacer una rama, hacer un injerto, qué sé yo, y plantarlo ahí para que el árbol no desaparezca? Y me dice Jerónimo, no, mejor conseguimos, entonces, buena, la idea es buenísima, dice, pero conseguimos una aguahuete en algún lado. No, le digo, el tema, lo bueno sería que del mismo árbol pudiéramos utilizar una rama de esa. Bueno, buscamos, o sea, fíjense las cosas que uno hace en la vida, o sea, ahora uno lo ve como una novela, pero a veces había que estar en ese momento. Buscamos una persona especialista en plantas, especialista en agricultura, y nos asesoró y le llevamos una rama y nos preparó un plantín en una semana, 10 días más o menos, y lo plantamos en ese lugar. Lo plantamos en la raíz del árbol, ahí en el medio del... No sé qué habrá pasado, yo creo que se secó, es de suponer, porque yo después ya no fui más a esa zona, yo me alejé de las... Pero nosotros hicimos el intento de revivir el árbol de la noche triste. Una historia trivial, porque es trivial, pero de un contenido y de una profundidad que si hubiéramos tenido la fortuna de que ese árbol prendiese, o no sé si no prendió, no sé qué habrá pasado. Sé que está el árbol, o sea, es un recuerdo histórico de una trascendencia extraordinaria para los mexicanos. Pero esa es la intervención que yo tuve como un idílico soñador, como un romántico, que quise revivir eso para, no sé por qué razón. Y entonces esa historia yo tenía ganas de contarla, hace mucho tiempo que tenía ganas de contarla, pero no lo veía ocasional, no lo veía importante, o sea, no creí que tenía la importancia que a lo mejor pueden darle los mexicanos. Pero fíjense como alguien que, ajeno a toda la historia y ajeno a todas esas heroicas jornadas que vivió ese pueblo
tan arrecho, como dicen, tan fuerte, esa raza de bronce, nosotros fuimos parte. O sea, una cosa insignificante de querer restablecer alguna cosa que a lo mejor no tiene ninguna importancia hoy, pero sí vale el recuerdo y el haberle contado una vivencia que en un determinado tiempo de la vida de uno, de esas soledades que produce el exilio, de esos desarraigos, de esas búsquedas de ser útil, que no importa el lugar que uno esté, trata de aportar lo que modestamente puede. Por eso guardo de México tantas memorables historias y tantos recuerdos gratos, de nobleza, de integridad. Y bueno, son cosas que uno cuenta de todas las andanzas que uno ha tenido y que son estas las que a uno le permiten todavía a la edad que uno tiene seguir viviendo y vibrando, no solamente por los recuerdos, sino por lo que hizo en ese tiempo para formar los recuerdos. Me imagino que te debe haber interesado por lo menos la curiosidad. Te dejo mi afecto de siempre, agradecido porque me escuchas y porque me sigues y me acompañas, porque lo importante de esto no es que veas el video, sino que me acompañes, y eso tiene un valor extraordinario. Y a los amigos de México, yo les traje un souvenir, que lo tengo como uno de los hechos más importantes de mi vida. Es la compañera por 51 años que está conmigo, una cachanilla de la Baja California, que me acompaña. Así que les mando un gran abrazo y mañana tendremos otra historia, seguramente.